Como es nuestra costumbre, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a abrir el corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Misericordioso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has concedido una vez más este tiempo precioso, porque al terminar el día de trabajo, de actividades, nos concedes ahora la oportunidad de reunirnos en tu casa de oración. Rogamos que tú abras nuestro entendimiento mientras nuestras manos abren las Sagradas Escrituras. Que este mensaje de hoy sea dirigido por tu Santo Espíritu. Perdona nuestra indignidad delante de ti, porque somos pecadores. Y que hoy también tú le hables a cada corazón de cada persona que nos acompaña y también de los amigos que desde sus hogares nos acompañan. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, muy buenas noches. Queremos extenderle una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes y en especial a las personas que desde otros lugares, ciudades, países, a esta hora se reúnen también con nosotros. Queremos enviar un saludo muy especial a Catherine Gómez. No puede estar con nosotros porque acaba de salir de una cirugía, pero nos dice por internet que mañana nos acompaña. Así que desde ahora, desde este lugar te saludamos, Catherine, y oraremos para tu recuperación de esta cirugía. Qué bueno que la tecnología permite que aunque ella no puede estar aquí físicamente, desde su hogar está viendo este tema. Muy bien, el tema de hoy se titula ¿Dónde están tus pecados hoy? ¿Dónde están tus pecados hoy? En el santuario, Dios muestra el proceso por medio del cual Él nos salva. O sea, Él no solamente quiere que tú sepas que Él es tu Salvador, Él también quiere que tú sepas cómo te salva, cómo es ese proceso. Es más, Dios quiere que tú sepas cuánto le cuesta al cielo tu salvación. Porque la salvación para nosotros es gratuita. Y los seres humanos, cuando algo se nos da gratis, tenemos la tendencia a creer que es barato. Confundimos gratis con barato. Resulta que la salvación para nosotros es gratis, pero para Dios, nuestra salvación es muy costosa. La Biblia dice, porque fuisteis comprados por precio. Significa que el cielo dio algo para que nosotros tengamos salvación. Y el texto que más envuelve esta enseñanza es Juan 3:16. Dice que el amor de Dios por nosotros es tan grande, de tal manera, de una manera tan grande, amó Dios, no a la iglesia, al mundo. Hoy vi en Facebook una declaración un poco polémica, pero en sí es verdad. El Papa Francisco dijo que Jesús tenía sangre pagana, porque en la genealogía de Jesús, en sus ancestros, se encuentra Rub la Moabita y se encuentra Rahab de Jericó. Entonces él dijo que Jesús tenía sangre pagana. Y alguien puso allí, oh, qué herejía. Pero no es una herejía, es verdad. Lo que sucede es que nuestro celo religioso, nuestro celo eclesiástico, quiere como que Dios, como que Jesús sea todo puro, solo del pueblo de Israel, solo de la iglesia. Y la verdad es que la Biblia dice que Jesús no vino a salvar la iglesia, Jesús vino a salvar al mundo. Así que de tal manera amó Dios
al mundo. Así que el plan de salvación, como Dios lo concibe hacia la tierra, es un planeta completo. No hay por qué sesgarlo y cercarlo solo para nosotros. Así que no, que herejía, porque Jesús dice que tenía sangre pagana. Jesús tiene sangre de la humanidad, porque Él viene por la humanidad completa. Lo que pasa es que Él forma un pueblo para que ese pueblo lo ayude a salvar a la humanidad. Pero algunos confunden que entonces Jesús es solo para ese pueblo y ese mundo es como que es desechable, todo eso se va a quemar, pobre gente se va a perder. Allá ellos, nosotros aquí, salvémonos nosotros encerraditos en estas cuatro paredes de la iglesia. Y ese es el error más grande que ha cometido siempre el pueblo de Dios. Lo hicieron los judíos. Los demás los llamaban perros, gentiles, no se junte con esa gente. Y resulta que Jesús lo que quiere es que tú les hables a esas personas, porque Él quiere salvar a toda la humanidad, a toda la descendencia de Adán. Por eso en la genealogía de Jesús no hay ningún problema en que esté Ruth y Rahab, que eran personas originalmente paganas, pero conocieron a Dios, lo aceptaron, se convirtieron. Ojalá haya más Ruth y más Rahab. Traspasaron las barreras de su pueblo, de sus nacionalidades, de sus religiones, para aceptar al Dios de la Biblia. Y tenemos a Nabucodonosor y tenemos a tantas personas, Naamán, porque ese es el plan de Dios, salvar a la humanidad. En el santuario está el plan de salvación. Y ya hemos visto que el precio es el Cordero, y el Cordero es su Hijo. Ese es el Salvador, ese es el precio. Y el Hijo es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Así que lo que se dio para salvarnos a nosotros fue la vida de un Dios. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han sentido el peso del pecado? Saber que hay un pecado en su vida, ser conscientes de ese pecado, pero también sentir el arrepentimiento y sentir el dolor de haber pecado y también sentir el deseo de arrepentirse y de confesarlo. ¿Cuántos lo han sentido? ¿Y cuántos hemos entrado a nuestro cuarto y hemos cerrado la puerta y hemos apagado la luz y nos hemos arrodillado solitos? Y allí hemos confesado y hemos hablado con Dios y hemos traído ante Dios ese pecado y le hemos pedido perdón y le hacemos entender a Él que estamos arrepentidos y lo ponemos diciendo: Señor, perdóname, hice esto, no debía hacerlo, perdóname, que la sangre de Cristo me limpie. ¿Y cuántos se han sentido livianos al levantarse de ahí? ¿Han sentido el perdón? La promesa de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que es una invitación a un perdón completo, total, inmediato y gratuito. Pero el precio lo pagó Él. Es gratis para nosotros, bueno, no para Él. Somos salvos por gracia. Pero la humanidad a Dios, no nos salvamos por gracia para Dios. Para Dios Él tuvo que dar algo muy grande, la vida del unigénito Hijo de Dios. El príncipe del cielo, el que en la Biblia llaman el gran príncipe. El ángel de Jehová se le aparece a Josué en Josué 5, 13 al 15 y le dice: eres de los nuestros, de nuestros enemigos. Y él le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y cuando Josué escuchó eso, se postró sobre su rostro y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le dijo a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo Dios nos perdona el pecado? Vamos a suponer, como el pecado es algo que no podemos tocar y decir: aquí dejo mi pecado, ahí recogí mi pecado, me llevo mi pecado, lo vuelvo a poner acá. Como el pecado no lo podemos, es algo intangible, ¿verdad? Entonces yo voy a poner un ejemplo tangible. ¿Cuántos tienen bolígrafo? ¿Cuántos tienen un bolígrafo ahora mismo? ¿Tienen bolígrafo? A ver, levanten la mano los que tienen bolígrafo. Ok. ¿Los demás no tienen? Bueno, entonces vamos a suponer, usted tiene dos, ¿no? Ok, vamos a suponer que el bolígrafo es el pecado. ¿Ok? Vamos a suponer, William tiene dos. Vamos a suponer que el bolígrafo es pecado, ¿está bien?
¿No, quién no tiene? Ok. Entonces, vamos, para poderlo tocar y poderlo ver cómo es la salvación, vamos a suponer que el bolígrafo es pecado. ¿No tienes? ¿En serio? Bueno, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Ok, gracias. ¿Vieron lo amable? ¿Cómo es tu nombre para recordarte con mucho cariño? Elías. Oh, un bonito nombre. Ok. ¿El bolígrafo es qué? Pecado. ¿Cuántos pecados tenía yo? 1. ¿Tengo pecado ahora? No tengo pecado. ¿Quién tiene mi pecado ahora? Elías. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Y yo le dije, ¿tiene? Y me dijo, no. Le dije, ¿me tienes? Y Dios, claro. Y me lo recibió. ¿Ahora qué pasa? Él es el que se tiene que morir. Y ni siquiera era de él. Elías, gracias. Ok, eso que Elías ha hecho conmigo, vamos a ver las láminas. Eso que Elías ha hecho conmigo es lo que sucede en el santuario. Yo tenía el pecado. La paga del pecado es la muerte, yo debo morir. Pero yo vengo al santuario. Entonces vamos a ver algo. Vamos a ver, la vida de nosotros es la sumatoria de nuestras decisiones. Tú estás hoy donde tus decisiones te trajeron. Y esas decisiones las tomaste los últimos 5 años atrás, o tal vez 10 años atrás. Pero un día tomaste una decisión y esa decisión marcó un destino. Si hubieras tomado otra decisión, tú estarías ahorita mismo en otro lugar. Pero la decisión que tomaste, eres lo que eres, estás donde estás con quienes estás. Nuestra vida es la sumatoria de nuestras decisiones. Y Dios quiere que un día tú estés en la eternidad con Él. Pero para que eso se cumpla, eso será el resultado de tus decisiones. Entonces voy a ponerles este ejemplo. A ver, miremos eso ahí. Vamos a ver si ustedes pueden hacer una decisión. ¿Qué prefieren? ¿Esto o esto? A ver, se le pongo la anterior para que la miren bien. Mira, el mármol es carísimo. ¿Prefieren eso o esta? ¿La primera o la segunda? ¿La segunda? Ok. ¿O prefieren la tercera? Mira qué lindo. Todo verde, las flores. Se respira una paz. Se respira mucha paz en ese lugar. Bueno, ¿prefieren esta? ¿O esta? ¿Cuál prefieren, la tercera o la cuarta? La cuarta. ¿O prefieren la quinta? Mira, dorado como el de Michael Jackson. ¿O prefieren la sexta? Ok. Ustedes han hecho elección en esta noche. ¿Y eligieron entre qué? ¿Sí vieron las láminas que dijeron que no querían? ¿Qué mostraban? La muerte. Y las que sí eligieron, ¿qué mostraban? La vida eterna. Así que yo les he hecho 3 preguntas y ustedes en las 3 fueron muy reiterativos al reelegir siempre entre la muerte y la vida, eligieron la vida y eterna con Jesús. ¿Ok? Eso lo tenemos que hacer todos los días. Cuando desaparezca el pecado delante de nosotros, acuérdate de las láminas, tienes que tomar una decisión. Ahora bien, ¿cómo Dios hace? Porque nosotros no estamos en esa, estamos en la anterior.
Somos pecadores, todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo Dios hace para que nosotros no muramos por nuestros pecados? Entonces, en el santuario había un proceso. Vamos a ver la siguiente lámina. Cada israelita traía al tabernáculo el símbolo que representaba ¿a quién? Al Salvador, lo traía. Y una vez que entraba, llegaba al altar de holocaustos, se arrodillaba, y lo que Elías hizo conmigo, que yo tenía un pecado, un bolígrafo, y yo se lo pasé y él me lo recibió, ahora él está cargando mi pecado, y entonces, o sea, que él es el que tiene que pagar, pero es que no era de él, era mío, y yo me quedé sin nada, estoy libre y me voy tranquilo para mi casa. Pues en ese tiempo no era Elías, era el Cordero el que hacía eso. ¿Me devuelve mi pecado? ¿Qué digo, mi bolígrafo? Gracias. Entonces, ¿qué hacían? Ellos llegaban al santuario, traían un corderito y se arrodillaban, ponían la mano sobre la cabeza y simbólicamente al confesar su pecado, el pecado pasaba del pecador al cordero. Una vez que él se levantaba, ya él no tenía pecado, el pecado estaba en el cordero. Entonces, ¿quién tenía que morir por el pecado? El cordero, porque el cordero ahora estaba recibiendo el pecado. En la Biblia, en el contexto del tema del santuario, la Biblia no utiliza la palabra perdón. La Biblia utiliza otra palabra, aunque también significa perdón, pero por eso es importante cuando compres una Biblia saber qué versión estás leyendo. Porque en aras de la modernidad hay muchas versiones nuevas de la Biblia y esas versiones, para ser más supuestamente entendibles, entonces le cambian las palabras para poner una palabra más sencilla, pero quitan la que Dios puso. Y la palabra que Dios puso es esa porque Dios está queriendo decir algo. Así que hay que pedir orientación. ¿Qué versión de la Biblia es la más cercana al original? Para poder tener las palabras que Dios, esas palabras clave que Dios puso allí. Ejemplo, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 8. A ver, capítulo 9, perdón. Capítulo 9, 15. Hebreos 9, 15. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, ¿la muerte de quién? ¿Quién moría? El Cordero. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibiesen la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la palabra que está utilizando aquí para hablar de perdón? Para que la remisión de las transgresiones, o sea, para el perdón de las transgresiones, pero no está usando la palabra perdón, está usando la palabra remisión de las transgresiones. Ok, Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿La sangre de quién? Del Cordero. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 10, 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si ya los pecados fueron remitidos, pues ¿para qué más muerte? ¿Está bien? Ahora, el mismo Jesús utilizó esta palabra en la Santa Cena. Vámonos a Mateo 26, versículo 26 al 28. Mateo 26, 26 al 28. Dice, y mientras comían
tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto, tomando la copa, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Entonces nota que en vez de decir para perdón de los pecados, está diciendo para remisión. Porque sí, Dios nos perdona, pero ¿cómo nos perdona? Entonces él dice: pues yo los perdono es remitiendo los pecados. Los pecados son remitidos. ¿Qué significa remitir? Enviar. Lo que quiere decir que la Biblia enseña que nuestros pecados, cuando los confesamos y los traemos al Cordero, inicialmente en el santuario, lo hacían con el animalito, esos pecados eran enviados. La pregunta es: ¿a dónde los enviaban? Por eso el tema de hoy es: ¿dónde están tus pecados hoy? ¿Por dónde andan nuestros pecados? No, ya Dios me los perdonó. Ok, sí, ya Dios te lo perdonó, pero ¿dónde están? ¿Dónde está tu dinero? En el banco. ¿Dónde está tu auto? Pues estacionado afuera. ¿Dónde está tu hijo? Oh, está en casa. ¿Dónde están tus pecados? ¿Por dónde andan? Ya no están aquí porque los remitiste inicialmente. No, no dice que los borra. Esa es la parte importante. Yo creía que cuando me perdonaba él hacía varita mágica, ¡tum!, desapareció, ya no hay pecado. Pero no. ¿Cómo es este proceso y para dónde se van? Porque puedo leerle más versículos. Segunda de Samuel. Cuando David pecó con Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Confesó su pecado, ¿verdad? ¿Y qué le dice Natán a David? También Jehová ha remitido tu pecado. O sea, ese pecado tuyo, David, la codicia, el adulterio, la mentira, el asesinato, más mentira, tranquilo, David. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mientras el bolígrafo permanezca aquí, yo debo morir. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la única manera que yo no muera? Ya no está en mí. No tengo pecado, no muero. El pecado se fue. ¿Para dónde lo remitió Jehová? No tengas temor. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Así que podemos seguir leyendo textos de remisión, remisión, remisión. Ah, tengo una Biblia moderna que dice: también Jehová ha perdonado tu pecado. Sí, está bien. Pero te vas a perder tremenda explicación que está en la Biblia de cómo es que Dios te perdona el pecado. Y de pronto yo creo que es que Dios hace y ya, facilito. Pues no es nada fácil. Para Dios es un proceso que Él está haciendo y nosotros debemos ser conscientes porque Él lo mostró en su palabra, cómo es el proceso. Entonces, ¿cómo era eso de que el pecado era remitido? Vamos a volver a las láminas. Entonces tenemos allí que el pecador se arrodillaba, ponía las manos sobre la cabecita del cordero y simbólicamente al confesarlo, el pecado pasaba al cordero. Fue remitido del pecador al cordero, enviado. El pecador se levanta, el que tiene que morir es el que tiene el bolígrafo, o sea, el cordero. Entonces, siguiente lámina, porque no me está pasando acá. Ok, ahí. Mira, él está aquí, arrodilladito, está confesando el pecado. Aquí ya viene llegando otro, a lo mismo, cada uno traía el suyo. Y entonces el cordero moría en el altar de holocaustos. Ahí él lo mataban, derramaba su sangre y luego se hacía el holocausto que le ponían fuego y se consumía. Entonces el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero
Y en los 4 cuernos del altar, el altar tiene, en las 4 esquinitas tenía 4 cuernos, el sacerdote tomaba la sangre y la untaba y manchaba los 4 cuernos. Ahora el pecado pasaba del cordero al altar. Así que ahora el bolígrafo pasó del pecador al cordero. El cordero muere por mí. Adán y Eva no tuvieron que morir porque el cordero murió por ellos. El pródigo no tuvo que morir porque el cordero engordado murió por él. Y en toda la Biblia vas a encontrar siempre un cordero muriendo. Entonces el cordero muere por el pecador y llevando mi pecado, y ahora el pecado se deposita en el altar de holocaustos. Ahí quedaba. Siguiente, había más gente con bolígrafo. Llegaba el otro, lo mismo. Confesaba, el pecado pasaba al cordero, mataban al cordero, la sangre en las 4 esquinas. Ahora el pecado está en el altar. Y así poco a poco todo el mundo venía trayendo sus corderos, los corderos morían en su lugar y la sangre la untaban. Ahora el altar de holocaustos está lleno de pecados. El altar de los holocaustos está sucio, contaminado con los pecados. ¿Cómo se cumplió esto en Jesús? Libro de Isaías 53. Isaías 53. Dice, del 4 al 6, ciertamente llevó Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose ahora a Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde estaban los pecados de todos nosotros? En Él. Jehová tomó nuestros pecados y se los cargó a Jesús. Cuando David, Natán le dijo, no tengas temor, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿A dónde fue remitido el pecado de David? ¿A quién? Sí. ¿Pero se acuerdan que el bebé de David murió? No murió por el pecado de David y Betsabé. Ese bebé no tiene la culpa. Él no tiene la culpa como nació. No, que el Señor le puso el pecado al bebé y el bebé murió por el pecado de David y Betsabé. No, sería injusto. El bebé no tiene la culpa. Si ese bebé carga el pecado de David, entonces tendríamos 2 Mesías en la Biblia. Resulta que el pecado de David fue remitido a otro bebé, al bebé del pesebre. Al bebé del pesebre, a ese bebé. Este bebé el Señor decide recogerlo porque se generaría un problema de legitimidad en el trono si ese niño llega a ser el sucesor de David. Fue concebido en un adulterio, no era hijo legítimo, entonces disputan el trono y hay problemas en Israel. Entonces Dios decide, el niño viene para acá, dejémoslo en una tumba, cuando Cristo venga por segunda vez, los ángeles van a llevar los redimidos a la nube y un ángel va a llevarle ese bebé a Betsabé. Se lo va a entregar en sus brazos y le dice, ¿te acuerdas de él? Y críalo en el cielo. Porque el bebé no tiene la culpa de haber nacido por un adulterio. Los culpables eran David y Betsabé, no el bebé. Así que ese bebé no tiene ningún problema. Ya David, legítimamente casado con Betsabé, arrepentido y habiendo pagado, porque pagó, él dijo, el culpable debe pagar 4 tantos por lo que hizo. Resulta que él mató a Urías. 4 hijos de David murieron. Qué dolor para un padre. Le dolió a David haber cometido ese gran pecado. Muere el bebé. Muere Amnón. Muere Absalón. Y cuando Salomón sube al trono, su hermano mayor disputaba el trono, Adonías, y muere Adonías. Todos hijos de David. Así que él sintió el dolor de padre de ver morir a 4 hijos. Sufrió. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan. Y él mismo había dicho, el culpable debe pagar 4.
Los 4 pagó. Entonces, aquí mismo en Isaías 53, más abajito, dice, el 12, bueno, desde el 11 para tener el contexto, el 11 y 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo verá toda la multitud de redimidos, el fruto de la aflicción de su alma, de su sacrificio en la cruz, y quedará satisfecho cuando vea a todos los redimidos. Te ve a ti entrando al cielo, Jesús se va a sentir regocijado diciendo, valió la pena mi sacrificio, porque tú estás entrando allá. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo llevó las iniquidades de ellos? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está cumpliéndose que Jesús en la cruz cargó los bolígrafos de todos nosotros. Así como el pecador se arrodillaba y ponía la mano sobre el cordero y lo pasaba. Entonces el pecado hace un recorrido. Volvamos al santuario, al símbolo, a la lámina. Aquí tenemos, el pecador trae el bolígrafo, lo pone sobre el cordero muere, ahora el pecado pasa con la sangre a las 4 esquinas del altar. Pero cuando ya iban 3 horas del día, la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, 3 horas después de haber salido el sol, el sacerdote detenía la fila y decía, alto, necesitamos purificar el altar. ¿Cómo se purifica el altar? Está lleno de bolígrafos y los bolígrafos son pecados y los pecados aquí ensucian esto. Entonces se tomaba un cordero del santuario, era sacrificado y el sacerdote tomaba la sangre. Simbólicamente, porque todo esto era ¿qué? Símbolos. Todo eso era solo símbolo. Pero esos símbolos, vamos a ver un tema esta semana que se llama el itinerario de Dios, van a ver cómo cada símbolo se cumple en Jesús. Entonces, cuando el sacerdote tomaba esa sangre, simbólicamente estaba sacando los pecados que estaban en los 4 cuernos y se los estaba llevando en la sangre. Ahora el altar, ¿cómo quedaba? Limpio. Los pecados están siendo remitidos. ¿Ahora dónde van? Pasaron del pecador al cordero, del cordero al altar. Ahora van con el sacerdote y míralo allá donde va entrando. Va para el interior. Pasaba por aquí, por el agua, se purificaba. Y a la vista de todos pasaba por esta cortina y ingresaba al interior y la cortina se cerraba y ya no lo veían más. Porque esto representa el sacrificio en la tierra y esto representa la intercesión en el cielo. Ya no lo veían más. Entonces vamos a ver la siguiente lámina. Ahí tenemos otra lámina de cómo confesaban los pecados. Siguiente. Esto no me está pasando. Otra, siguiente. El cordero representa a Cristo. Siguiente. Ok, ahí está el lugar santo. El interior del velo se dividía en 2. Lugar santo, y había una cortina, un velo, que dividía al lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba el candelabro de 7 brazos, un altar que tenía un incensario que permanente estaba allí. Ahora van a ver por qué había un incienso. Y aquí tenemos la mesa de los panes. La mesa de los panes con 12 pilitas de pan, 12 panes. Entonces el sacerdote, ahora las paredes de los lados, aquí no se ve, mañana les voy a mostrar una lámina donde se ve que aquí estaban ángeles, ángeles, ángeles a los lados. Así que cuando él miraba para un lado veía ángeles, miraba para el otro lado veía más ángeles. Aquí todos los querubines, o sea, esto representa el cielo. Y aquí está el trono de Dios. Entonces, el sacerdote venía con esa vasija de sangre que simbólicamente está trayendo ¿qué? Los pecados. Y entonces tomaba esa sangre y llegaba al velo, a la cortina, y asperjaba la sangre en el velo y la manchaba. Simbólicamente, ahora los pecados están en el velo. Están en el velo. Y se devolvía.
Así que los pecados habían pasado del pecador al cordero, del cordero al altar y ahora estaban en el velo. ¿Están siendo qué? ¿Cuál es la palabra que la Biblia utiliza? Remitidos, enviados. Mira allá dónde van los pecados. Dios te perdona, te da un Salvador que pague por ti, pero luego dice, me traen ese pecado para acá que necesito verlo de cerca. Y el pecado está ahora mismo en la presencia de Dios, los está analizando. Están allá. ¿Por qué creen que está Jesús hablando con el Padre allá? Porque está intercediendo. Entonces, los pecados son remitidos, remisión de pecados. Muy bien. La cortina. La gente seguía trayendo bolígrafos, había más, otra vez al cordero, lo mataban, otra vez juntaban, se volvía a ensuciar el altar, todo el día, hasta las 3 de la tarde, que era la hora novena, 9 horas después de haber salido el sol. Otra vez el sacerdote decía, paren ahí, mataba un cordero del santuario y simbólicamente está purificando el santuario. Ahora está sacando los pecados que se habían acumulado hasta esa hora en el altar de holocausto. Nuevamente pasaba por la fuente de agua, se purificaba, ingresaba y otra vez más pecados en el velo. Y esa cortina se iba manchando de sangre día a día, mañana y tarde, la sangre y se iba mañana y tarde. ¿Cómo creen que estaba esa cortina al mes? Y el olor, y eso encerrado allá adentro. ¿O usted cree que la gente acá decía, ay mira, allá está el sacerdote, allá veo el altar de holocaustos, allá veo, perdón, el candelabro, allá veo la mesita de los panes? No, eso se cerraba, no podían ver. Así que imagínate el olor. Esos son los pecados. Ahora bien, simbólicamente, ¿qué era lo que no permitía? Detrás del velo estaba el arca del pacto con los querubines y en medio se manifestaba una luz que era la Shekinah, la presencia de Dios. Pero nadie la podía ver porque esta cortina no dejaba ver la presencia de Dios. ¿Qué simboliza eso? Porque vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. Por eso estaba ya atravesada. Y no podemos ver a Dios. ¿Cómo? ¿En esta? ¿En estas? Sí, este es el techo que está enrollado así. Ok, sí, ángeles por todos lados. Entonces, la presencia de Dios está separada de nosotros porque esta es una barrera de pecado. No nos deja pasar ante Dios. Entonces, ¿por qué el olor? Porque la sangre cuando se seca, se coagula, huele a podrido. Huele a sarna, me dice mi esposa que es bacterióloga. Entonces, ese mal olor, ¿por qué? ¿A qué creen ustedes que le huelen nuestros pecados a Dios? Una mentirita piadosa. ¿A qué creen que le huele una mentirita piadosa a Dios? Dios hace. Entonces, ese mal olor de nuestros pecados en la presencia de Dios es contrarrestado con un perfume. ¿Qué parte en el santuario había un perfume? El incienso. Por eso estaba el altar del incensario, exhalando la fragancia y perfumando y perfumando. Ay, huelía rico el incienso, pero si no había incienso, ¿quién aguanta eso allá adentro? ¿Y qué representa ese incienso? La Biblia dice que el sacrificio de Jesús es olor grato al Padre. Es la gracia de Jesús. El Padre no huele nuestros pecados, el Padre huele la gracia de su Hijo. Y por la gracia de su Hijo nos acepta. Porque por el perfume de nosotros. Ahora, ese velo, esa sangre tiene una doble simbología. Por un lado, es quien está llevando a la presencia de Dios nuestros pecados. Por eso dice que nuestros pecados están registrados, ¿dónde? En el cielo, están registrados. Y allá en Jesús intercede y al lado de cada uno pone perdonado. ¿Lo han leído eso? Perdonado, perdonado. Pero para que esa palabra se escriba, tú tienes que pedir perdón aquí en la tierra. Por eso nuestra vida es la sumatoria de nuestras decisiones. Mira, pide perdón. Pero yo no le veo nada de malo a eso. Y con el cuento de yo no le veo nada de malo, pues nunca pide perdón. Y si nunca pide perdón, el bolígrafo se queda en tu bolsillo. Entonces, si tú no pones tu pecado en el cordero, te tendrás que morir tú mismo porque no aceptaste que el cordero muriera por ti. Sí, fíjate tú cómo Dios muestra esta simbología.
Ahora, además de que la barrera representa nuestros pecados que nos separan de Dios, al mismo tiempo es la sangre de su Hijo. Y se convierte en la barrera que está deteniendo la ira de Dios. Si no fuera por la sangre de Jesús aquí atravesada, la ira de Dios ya habría fulminado a la humanidad. Pero el Hijo se atraviesa y dice, Padre, mi sangre. Y ahí está la sangre en el velo, es la sangre del Cordero. Y por esa sangre yo no lanzo la ira. Vamos a esperar a ver si después que termine la semanita de conferencias allá en Boca Ratón, a ver qué pasa. A ver quién se bautiza. A ver si agregamos uno al libro de la vida. Y el Señor está dando tiempo. Y los predicadores van y vienen y dicen, ya vino Lascarro. Ahora viene fulano. Ay, bonito, sí, pero el mensaje se está dando. Y en cada rincón de la tierra. No te preocupes por África, que allá también Dios manda gente. Y a mí Dios, les cuento una anécdota. A mí Dios me ha llevado a lugares maravillosos. Lugares a los que jamás yo soñé que iría. Yo nunca había soñado ir a Washington, D.C. Y Dios nos ha llevado a predicar a Washington, D.C. Bélgica, Bruselas, wow. ¿Cuándo en mi mente pasó que yo iba a ir por allá? Barcelona, Madrid, Zaragoza, Chile, Guatemala, México. 17 países. Para la honra y gloria de Dios. Porque yo no pedí ir para allá, pero el Señor dijo, vaya para allá. Lo que ustedes no saben es que entre ida a cada uno de esos lugares, Dios me manda a otros lugares. Y yo voy a hermosas iglesias alfombradas, con aires acondicionados, lindas bancas, hermosas, lindos autos en la puerta. Lo que no sabes es dónde son las siguientes conferencias. Estoy dando estudio bíblico debajo de un arbolito con gallinas a mi alrededor. En un ranchito de palito. Y Dios me manda a lugares rurales. Y antes de venir acá yo estaba en un lugar rural y tengo las fotos, vacas, gallinas. Y ya yo sabía que el siguiente viaje era para Estados Unidos. Recuerdo cuando regresamos de Australia, el siguiente viaje fue a un lugar de Colombia que se llama Fortul, zona roja. El pastor me dijo, se baja del avión, en el aeropuerto toma un taxi, que lo lleven a Fortul, son como 25 minutos, pero hay un puente caído. El taxi que lo trae a usted, ellos mismos le pasan las maletas en un botecito. Al otro lado hay otro taxi y no tiene que volver a pagar pasaje. Ese mismo pasaje y lo traen hasta aquí yo lo espero. ¿Ok? Y yo fui. Y cuando llegué donde el pastor me dijo, ¿cómo le fue? Bien, pastor. Y el taxi sí me trajo y efectivamente cuando me bajé la gente ahí agarraron la maleta. Yo se la llevo. Sí, hay que darle una monedita. Y me dijo, hermano, ya la guerrilla sabe que usted está aquí en Fortul. ¿Y cómo? Dice, porque todos esos del río, todos son guerrilleros. Ellos le pasaron las maletas a usted de un carro al otro. Digo, ay Dios mío, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? Y venía de Australia. Y en ese viaje visitamos mucha gente en fincas, en moto. Bajarse de la moto, abrir un portillo, pasar, cerrar el portillo, cruzar el potrero, bajarse de la moto, abrir portillo, pasar, cerrar el portillo. Y en una de esas dejamos la moto, las motos, éramos varios hermanos que iban con el pastor allí visitando. Y nos tocó ir a pie porque ya era un lugar más escarpado. Y había yo no sé cuántos toretes. Eran muchos. Bueno, hicimos la visita. Una familia completa se quería bautizar. Cuando veníamos de regreso nos tocó volver a pasar por donde estaban los toretes. Y de repente un torete comenzó a caminar detrás de nosotros. Y de repente otro. Y de repente otro. Y yo miraba para atrás y eran 3. Y después 4, después 5. De pronto ya eran 20. Y de repente ya caminaban más rápido y nosotros como que también más rápido. Y uno de los hermanos dijo, no corran. Y parece que hubiera dicho, corran. No corran. Y uno salió corriendo y se ha destampado, o sea, una estampida. Todos comenzaron a perseguirnos, corriendo.
eran toretes, no tenían cuernos, pero si te caes, te van a pasar por encima y las costillas, eso fue en Colombia. Hermanos, y decía, no se caiga nadie, pero íbamos corriendo y eso atrás tronaba. Y no hubo tiempo de abrir el portillo, solo nos deslizamos, así como los beisbolistas cuando llegan a la base, por debajo de los alambres púas. No, era campo abierto. Hermanos, y pararon. Yo conté 200 toretes, y ahí perdí la cuenta. Imagínate, yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo por acá? O sea, predicar la palabra de Dios. Dios está mandando a los predicadores. Hoy estoy en Boca Ratón, mañana no sé dónde Dios me va a mandar, pero donde nos ha mandado hemos ido. Y yo he visto en mi vida es que me manda al lindo y después a la finca, y luego al lindo y luego a la finca. O sea, como quien dice, no te me acostumbres. Tienes que ir a todos. Hermanos, porque allá arriba nuestros pecados están llegando cuando los confiesas, los pones. Tus pecados fueron puestos ya no en el cordero simbólico, porque el animalito era mientras el Mesías venía, pero como ya el Mesías vino, ahora tú te arrodillas y traes tu bolígrafo, es a Cristo. Tú lo confiesas a Él, vení luego y estemos a cuenta. Y Él te lo recibe, Él muere por ti en la cruz y se lo manda al Padre. Y allá están registrados. Ahora Él está hablando con el Padre de eso que está allá en la cortina. Pues no están en una cortina, están en libros. Ahora bien, todo el año pasaba eso. Todos los días el proceso y al velo, y al velo, y al velo. Entonces, ¿cómo quedaba el santuario? ¿Cómo estaba el lugar santo? ¿Cómo estaba? Sucio, contaminado. Por eso hay un texto que está en Daniel 8:14 que dice, ¿hasta cuándo permitirás que el santuario sea pisoteado, ensuciado, profanado? Entonces dice la respuesta, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. En la profecía, día por año te lo he dado. Ezequiel 4:6 y Números 14:34 dice que en profecía un día equivale a un año. Entonces, esa fecha de 2300 años se cumplió el 22 de octubre de 1844. En 1844 sucedió algo en el santuario celestial, porque este templo que está en la tierra, este tabernáculo, solo era la maqueta. El verdadero santuario es el que está en el cielo, donde está el verdadero trono de Dios, donde está el verdadero Cordero. Allá no hay un candelabro, es el Espíritu Santo. Allá el incienso es el sacrificio de Cristo, sus méritos. O sea, todo esto solo era símbolo, pero lo que está allá es la realidad. Ahora bien, entonces venía un día en que el santuario tenía que ser purificado, o sea, vamos a sacar todos esos bolígrafos de ahí, porque el santuario está sucio, hay que limpiarlo. Entonces ese día se llamaba el día de la expiación. ¿Qué se hacía el día de la expiación? 10 días antes sonaban las trompetas, era la fiesta de las trompetas, y las trompetas era como una alarma, avisándole al pueblo, viene el día final, van a limpiar el santuario. Si te queda algún bolígrafo por ahí, tráelo, que vamos a limpiar todo, pero lo que vamos a limpiar es lo que esté acá. El que esté allá, no lo limpiamos. Para que tu pecado sea limpio, tienes que remitirlo, mándalo, tráelo. Entonces la gente comenzaba a última hora, ay, mi cordero, y comenzaba a hacer el proceso y echa para allá, porque ya iban a limpiar lo que estaba allá. Solo será perdonado lo que esté ahí. ¿Quieres que tu vida sea resuelta en perdón? Tráelo. Allá no lo puedo hacer, tienes que traerlo. Como la mamá cuando dice, voy a lavar toda la ropa, traigan todo. Saquen todo, la ropa de uniforme, las deportivas, todo que voy a lavar. Y la mamá clasifica. Y hay uno de los niños viendo televisión, mira que estoy lavando, ya mami, ya te la llevo, ya te la llevo. Y la mamá termina por ahí como a las 5 de la tarde. Y viene uno de los niños, mamá, me faltaron las medias. ¿Qué dice la mamá? Vaya y lávelas usted mismo. Yo estuve todo el día detrás de usted y usted ahí viendo televisión. Ahora vaya usted mismo y la lava. Ok, te tengo una buena noticia. Las medias las puedes lavar tú mismo, los pecados no. Si Cristo dice, ya terminé, hecho está, consumado es, y ya te faltó un bolígrafo, se quedó. Se llama fin del tiempo de gracia.
Entonces hoy es tiempo de remitir. Entonces, ¿cómo se hacía el día de la expiación? Ese día el sumo sacerdote era el que ministraba, no los sacerdotes. Y el sumo sacerdote traía 2 machos cabríos. Echaban suerte sobre ellos. Uno llevaría la suerte de Jehová. La suerte de Jehová es morir. El otro llevará la suerte de Azazel. Azazel representa a Satanás. Y la suerte de Azazel es quedar vivo un ratito mientras el otro muere. Pero él también va a morir. Este tema Satanás se lo sabe. Por eso la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Porque él se sabe este tema. Él sabe que él es Azazel. Y él sabe que ya el otro cordero fue sacrificado, que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dentro de poco le toca a él. Él dice, sí, yo sé que me queda poco tiempo, pero más de 4 me llevo de aquí. Entonces él sabe que él está perdido. Lo que él no quiere es perderse solo. Por eso es tiempo de decisiones, tiempo de manifestar públicamente tu decisión de pertenecer a Dios. Porque Jesús fue públicamente su sacrificio. Él no murió por ti a escondidas. Algunos quieren entregarse al Señor a escondidas, como si fueran el 007 del cristianismo. Soy agente secreto del cristianismo. No quieren bautizarse, que los demás lo vean. Bueno, entonces el día de la expiación, todo el pueblo venía al templo y se aglomeraban alrededor del tabernáculo en oración, en absoluto silencio, porque el sumo sacerdote iba a entrar. Pero como estamos en la etapa simbólica del tabernáculo del desierto, el sumo sacerdote era un ser humano que representaba al intercesor, que es Cristo Jesús. Pero como él también era un pecador, él también tenía que traer su cordero, poner sus bolígrafos, confesar, sacrificar, y que sus bolígrafos también fueran para allá. Porque cuando él pasara a la presencia de Dios, delante del arca, detrás del velo, si llevara algún pecado oculto, moría. No podía ante la presencia de Dios tener pecado sin confesar. Entonces, imagínate, el pueblo afuera esperando y el sacerdote ya se había muerto. Entonces, para saber, la vestidura del sumo sacerdote llevaba alrededor de la túnica unas campanitas y una granada, de tal manera que cuando él ingresaba y ya la gente no lo veían, pero escuchaban las campanitas, y por las campanitas sabían por dónde iba. Ya va entrando, llegó, ya yo lo siento por aquí por la mitad, ya está en el lugar santísimo, ya se está moviendo, está vivo. Ya viene de regreso, ya va saliendo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba el macho cabrío que representaba a Jehová, lo sacrificaba, tomaba la sangre. Simbólicamente está purificando el altar de sacrificios. Pasa por el lavacro, la fuente de agua, se purifica, ingresa al lugar santo, como vemos ahí. Pero el único que podía hacer esto, y el único día del año que lo podía hacer, era el día de la expiación, que era tomar el incensario de su altar y levantarlo. Agregaba más incienso. Ahora lleva en una mano la vasija de la sangre y en la otra mano lleva el incienso. Solo el día de la expiación podía tomar el incensario en su mano y solo lo podía hacer el sumo sacerdote. De resto solo lo dejaban ahí, asperjaban en el velo y se devolvían, pero el incensario no lo tocaban. Entonces el sumo sacerdote ingresaba en medio de los ángeles, tomaba el incensario, tomaba la cortina, la retiraba un poquito y pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ingresaba del otro lado, directamente ante el arca, ante la presencia de Dios. Llegaba acá con el incensario en su mano y la sangre. Y entonces, vamos a ver la siguiente lámina. A ver, aquí. En el cielo, nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, lo dice el libro de Hebreos. Y Él no está en un santuario que tiene ángeles de oro alrededor. Eso era aquí en la tierra como en la maqueta. Pero el verdadero santuario celestial, los ángeles son verdaderos. Es la hueste angélica real. Él está rodeado de los ángeles y no ante una arca que representa el trono. Él está ante el trono mismo. No delante de querubines de oro así con las alas inclinadas. No, querubines de verdad, vivos. Los 2 ángeles de más elevada posición en la hueste celestial. Y en el medio, no una shequina que representa a Dios. Es Dios mismo en su trono sentado. O sea que Jesús está ejecutando esto en la realidad en el santuario celestial verdadero. Siguiente, ¿cómo lo hacía el sumo sacerdote? Llegaba
y tomaba la sangre y la asperjaba sobre la tapa del propiciatorio del arca. Los dos querubines, el uno frente al otro, pero los querubines no se miran entre sí, los querubines miran la tapa. ¿Qué era lo que miraban? Dice la Biblia que los rostros de ellos demostraban reverencia y admiración. ¿Qué era lo que les admiraba? Esa sangre. A ellos les causa mucha admiración que el Hijo de Dios diera su vida por la humanidad. El Creador mismo muriendo por ellos. Y los querubines se maravillan de eso. Y esa sangre ahí en la tapa es que le está diciendo, aquí está la sangre de tu Hijo para que perdones todos estos pecados que están aquí registrados. Los que están registrados. Los que fueron, ¿qué? Remitidos. Pecado no remitido, no está en el velo. Dios dice, ese sí yo no sé, a mí nunca me hablaron de ese. Como cuando tú metes tus papeles a migración. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado no confesado. Por eso dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos está convenciendo aquí de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que me dice, arrepiéntete, eso es pecado, eso es pecado. Y yo no leo nada de malo, todo el mundo lo hace. Ay, no hay que ser tan fanático. Entonces pongo mi voz por encima de la de Dios, me convenzo a mí mismo que no debo confesar, no confieso, pecado no confesado, pecado no perdonado. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? El que tú no confiesas. ¿Y por qué no lo confesaste? Porque blasfemaste contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? Interponiendo tus propios argumentos mentales a los de Dios. O sea, reemplazaste la voz de Dios en tu mente por la voz tuya. Esa es la blasfemia. Todo pecado que el hombre confiese será perdonado. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El que no confesó. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez que la sangre está allí, inmediatamente la luz de la Shequina resplandecía e inundaba todo. Y entonces, y el incensario inundaba todo con el olor grato de la gracia de Cristo. Entonces, con la luz Dios estaba diciendo, perdono todos esos pecados, todos esos bolígrafos que están allá los perdono. Entonces el sumo sacerdote tiene que salir a dar la buena noticia, porque el pueblo está afuera orando, diciendo, ¿nos perdonarán sí o no? ¿Nos perdonarán sí o no? ¿Aceptará el sacrificio? Entonces cuando el sumo sacerdote regresa simbólicamente, como los pecados son remitidos, o sea, enviados, ahora cuando él regresa simbólicamente, él está trayendo los pecados que estaban ¿dónde? En el velo todo el año. Él los trae, la gente escucha las campanitas, ya viene saliendo, ya viene, y cuando regresa y abre la cortina, le dice al pueblo de Israel, Dios perdonó todos sus pecados. El pueblo se regocijaba, han sido perdonados. Ahora decía, ¿dónde está Azazel? Que tengo esto para él. Todos los pecados que fueron puestos ante Dios, ahora Dios dice, eso es de Satanás, eso no es mío, llévenselo a él. Traen al macho cabrío que representa a Azazel, Satanás, y el sumo sacerdote pone las manos sobre la cabeza y simbólicamente los confiesa, simbólicamente son remitidos a Azazel. Ahora los pecados pasaron del pecador al cordero, del cordero al altar, del altar al velo y del velo a Azazel. Y un israelita tomaba a Azazel y lo sacaba del campamento y ahí van los pecados de todo el pueblo de todo el año. Al desierto, 3 días de camino y allá lo dejaba. Y el macho cabrío Azazel moría de hambre, de sed y de inanición en el desierto. Representando Apocalipsis 20, cómo Satanás morirá sobre la superficie de la tierra después del milenio y la tierra estará convertida en un gigantesco desierto planetario, como quedó la tierra después de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 20 dice, y descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Entonces eso se representaba con la muerte de Azazel allá en el desierto. El pecado del pueblo había sido perdonado. El pueblo estaba limpio, el cordero está limpio, el altar está limpio, el santuario ha sido purificado, el pecado ha sido erradicado. ¿De qué nos salvó el cordero? De que nosotros teníamos que morir. Pero los pecados, para que sean perdonados, tienen que ir ante la presencia de Dios. La pregunta de esta noche es, ¿dónde están tus pecados hoy? ¿Ya los remitiste? ¿O lo tienes todavía por ahí guardado? Pecado acariciado, de, ay, pero yo no le veo nada de malo. No, yo sé que esto es pecado, pero más adelante lo dejo. Cuando ya yo vea que sale la ley dominical y que ya la cosa viene enseguida, yo lo dejo.
Tú no sabes si vas a estar vivo cuando eso suceda. No se sabe, un rayo, un accidente, un infarto, tantas cosas. Hay gente que le da algo y se preparan para la muerte. Otros es instantáneo. Se acostó a dormir y no se despertó. Así que tú no tienes el mañana comprado para decir, lo hago mañana. Por eso la pregunta no es dónde van a estar tus pecados mañana, es dónde están tus pecados hoy. Porque hoy es el día del llamado del Señor a soltarlos, a deshacerte de ellos. ¿Ah? Ante Dios y confesar el pecado con nombre. Señor, perdóname todo. No, no, tú sabes cuáles son. Bueno, ahora mira esto. Dos cositas antes de terminar. En la universidad, en octavo semestre, era el último semestre académico. O sea, ver clases y materia. Noveno semestre era el anteproyecto de la tesis y décimo era la tesis. Y en octavo teníamos mucho trabajo que entregar final. Diseño, construcción, estructura, presupuesto, muchas cosas. Trabajos largos, urbanismo, trabajos arduos y difíciles y de trasnochar y entregábamos uno y vaya a la casa a seguir haciendo el otro. Y medio dormía 1 o 2 horitas, mis compañeros tomando Coca-Cola, tomando café, yo echándome agüita en los ojos. Y había una clase que se llamaba metodología. Y uno decía, ¿esta para qué? Esto es perder el tiempo, materias de relleno. Pues había que hacer un trabajo y no lo hicimos. Dijimos, pues esa materia la habilitamos. O sea, en vacaciones hacemos la recuperación. No hay tiempo, hay que hacer estructura, diseño, urbanismo, las importantes. Así que ninguno entregó, éramos 25. ¿Ok? No entregamos nada, no hubo tiempo de hacer el trabajo de metodología, era una cosa no había computador en ese tiempo, eran a máquinas, así que la hoja portada, ay, no, eso es perder el tiempo, eso es de relleno. Cuando nos encontramos con el profesor, le dijimos, profe, ¿cuándo es la recuperación? Y él nos dijo, ¿ustedes no han averiguado los prerequisitos? ¿Cómo así? Sí, vayan a la decanatura y pregunten por los prerequisitos. En octavo semestre, nada se habilita, porque ya es el último semestre. Así que, muchachos, nos vemos el otro año. Nos vemos el otro semestre. O sea, había que repetir octavo solo para ver metodología. ¿Qué? Sí. No, profe, no puede ser. Sí, sí. Todos perdieron conmigo. Ok, nos vemos el otro año. Chao. Y se fue. Y era viernes. Ay, Dios mío, ese fue el fin de semana más terrible para todos. Llegó el lunes, buscamos al profesor, no estaba. Lo preguntábamos que viene a la tarde, no llegó. Lo esperamos, no llegaba. Como a los 3 días aparece. Habíamos perdido el semestre todos por esa materia. Porque aunque ganáramos todas las demás, pero no podíamos pasar a noveno debiendo una. Eran prerequisitos. Así que estábamos perdidos todos. Como a los 3 días, después de lágrimas de muchas de las compañeras, éramos 25. Dijo, bueno, espérenme en el 4º piso, ya voy para allá. Llegó. Y primero nos dijo, ¿ustedes creen que yo soy de relleno? Pues yo no soy de relleno. Y, profe, perdónenme, sí, verdad, profe, pero usted debe considerar, no, pero ustedes, las materias todas son iguales. Bueno, primero nos regañó. Después dijo que yo entiendo, yo sé cómo es eso. Ok, les voy a dar una nueva oportunidad. Me van a hacer un trabajo para el miércoles. Eran lunes, martes, miércoles. 2 de la tarde a 6 de la tarde me lo llevan a mi oficina, pues ya yo no vengo más a la universidad. Ya esto se acabó. Se los recibo en mi oficina. La nota que saquen es la definitiva. No la voy a computar porque ya ustedes el semestre lo perdieron. Lo que saquen en el trabajo, esa es la nota. ¿Se atreven? Sí, sí, sí. Ok, nos puso un trabajo bien largo. Castigo. Pero nos dio la oportunidad. No fuimos a trabajar eso. Yo llegué ese miércoles como a las 3, era de 2 a 6 que lo recibía, llegué como a las 3:30, la secretaria dijo que él estaba ocupado, le dije, bueno, póngalo ahí. No, pero mira, no, ¿dónde te firmo? Nada, déjelo ahí. Habían como 4 nomás. Yo me fui, cuando iba bajando la escalera iba subiendo a alguien, mira, es allá. Ok, entregamos los trabajos. Eso fue miércoles. El viernes aparecieron las notas. De los 25, 15
teníamos muy buenas notas. Era sobre 5 que calificaban y teníamos 480, 450, 420, todo sobre 4. Pero habían 10 que estaban en 0. 10 compañeros sacaron 0. ¿Cómo que 0? Oye, pero si entregaron un trabajo, por lo menos un 1. ¿Cómo que 0? Qué malo este profesor. Pero era viernes, así que quedamos el fin de semana con ese sabor. El lunes nos lo encontramos. Profe, ¿cómo así que 0 para fulana y fulano y fulano? ¿Cómo le va a poner 0? Ni siquiera un 1, 1,5. Pero 0 es como si no hubiera hecho nada. Yo les di una nueva oportunidad. Nos dio un tiempo de gracia. Y dijo estas palabras, que de esas palabras nació este tema. Dijo, yo solo les pude arreglar la situación a los que remitieron sus trabajos. ¿Cómo así que los que remitieron? Dice, sí. Cuando yo salí de mi oficina, era hasta las 6, yo salí a las 6:30. Y solo habían 15 trabajos en mi escritorio. Eran 25, esperé media hora más hasta las 7. No llegó nadie, me fui a calificarlo. Solo le pude arreglar la situación a los que remitieron. Yo no pude hacer nada por los que no remitieron. Y yo recordé en ese momento, dije, esa palabrita está en la Biblia. Y me fui a buscar y fui, remisión, santuario, santuario. Así es Cristo, hermanos. Todos perdimos el semestre con Cristo, todos pecamos. Y Él nos da una nueva oportunidad y nos da un tiempo de gracia. Pero Él solo le puede arreglar la situación a los que remitan. Si no remitimos, Él no puede hacer nada. Por eso todo el plan de salvación, el sacrificio, la cruz, la intercesión, de nada sirve si el bolígrafo sigue en tu bolsillo. ¿Qué hay que hacer? Es una papa caliente, deshazte de ella. Vamos a ir a confesar y a soltar todo, no nos quedemos con nada, porque Él está dispuesto a perdonar todo, pero todo lo que sea que remitido en oración de confesión. ¿Listo? Y lo último es que en el cielo va a haber sorpresas. Allá va a haber muchas sorpresas. Resulta que en la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos entraron a la Primera Guerra Mundial, así como entró por Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, fue atacado sin estar en guerra. En la Primera Guerra Mundial, un transatlántico norteamericano llamado Lusitania cruzaba el Atlántico Norte rumbo a Inglaterra. Y una noche, el submarino alemán U-2 emerge el periscopio, el capitán del U-2 apunta al Lusitania y da la orden, torpedo 1, fuego, a un transatlántico de 2,000 y tantos pasajeros, americano, civil. Torpedo 1, fuego, y una tremenda explosión sacudió el transatlántico. Torpedo 2, fuego, y una explosión más ensordecedora sacudió el Lusitania, que en 20 minutos se sumergió bajo las heladas aguas del Atlántico Norte. No hubo tiempo de bajar botes como en el Titanic, ahí no se salvó nadie, todo el mundo se murió. Entonces, este acto de guerra, de que un submarino de guerra hundiera un transatlántico de pasajeros norteamericanos, hizo que los Estados Unidos entraran en la Primera Guerra Mundial. Alemania fue acusada de un acto criminal. ¿Cómo es posible que una nave de guerra ataque una nave de civiles? Alemania dijo, no, ese barco era un barco de guerra porque por inteligencia nazi en Nueva York sabemos que ese barco transportaba, además de pasajeros y carga, transportaba municiones y armas que Estados Unidos mandaba para los ingleses. Y de Norteamérica decía, no hay nada, miraban los manifiestos de aduana, mire, llevaba cereales, llevaba esto, no, ahí no había nada. Ok, las cosas quedaron así, un acto deplorable, condenable, etc. Pasaron 70 años y en la década de los 80 un submarino robot escarbaba el fondo del Atlántico Norte buscando los restos del Titanic.
y de repente tropezó un cuerpo metálico. Inmediatamente con sus brazos robóticos comenzó a quitar el coral y a quitar lo que estaba encima, y era un cilindro. Con sus tenazas lo agarró y fue elevado a la superficie y una grúa lo pone sobre la cubierta de aquel barco científico. El cilindro medía 5 metros de largo, fue limpiado con mucho cuidado y era un torpedo. Estaba armado, lo tuvieron que desactivar. Y luego miraron el número de serie y era el torpedo número 2 del submarino U-2 que había atacado al Lusitania. Pero en los registros del barco, del submarino decía 2 torpedos lanzados, 2 explosiones. ¿Por qué ahora aparece el torpedo sin estallar el torpedo número 2 del submarino alemán? O sea que el torpedo 2 no impactó el barco. Pasó por debajo de la quilla y siguió mar abierto hasta que su combustible se agotó y se posó en el fondo del lecho marino y ahí estuvo 70 años. Entonces viene la investigación. Si el torpedo número 2 no impactó al Lusitania, ¿qué causó la segunda explosión? Entonces inmediatamente dejan de buscar al Titanic y comienzan a buscar al Lusitania y encuentran el barco allí. Tenía un agujero de unos 3 metros de grande, pero las latas del barco estaban retorcidas de afuera hacia adentro, lo que indicaba una explosión exterior, o sea, el torpedo. Siguieron mirando con estos submarinos robóticos y encuentran unos cuantos metros hacia atrás otro agujero, pero este tenía el tamaño de un hangar. Y las latas estaban retorcidas de adentro hacia afuera, lo que indicaba una explosión interna. Aunque ya estaba todo asentado en el lecho marino, tomaron muestras, usted sabe la industria forense hoy en día cómo es de precisa, y entonces lo que sucedió fue que el torpedo número 1 impactó, hizo un agujero, pero eso no iba a hundir al barco. Pero era la cocina del barco donde impactó el primer torpedo. Esto causó un incendio en la cocina y la cocina estaba al lado de una mampara donde había una bodega. Pero la bodega no llevaba cereales, llevaba municiones, llevaba explosivos para que efectivamente se estaba ayudando a los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Entonces el incendio de la cocina calentó tanto esta mampara que causó que la carga secreta que Lusitania llevaba causara la gran explosión que fue la que lo hundió muy rápido. Entonces se descubrió 70 años después que el Lusitania llevaba una carga secreta que nadie sabía, no estaba en los manifiestos de aduana ni nada. Esto de Lusitania puede significar que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en el milenio, se va a descubrir por qué algunos no fueron. Y allá se va a saber que era que tenía una carga secreta, algo que nunca quiso confesar, algo que nunca quiso dejar, y se acabó el tiempo de gracia, el tiempo de remisión, y la persona quedó así y por eso no fue al cielo. Allá está todo escrito, allá todo se va a saber. Qué tristeza que teniendo semejante oportunidad de parte de Dios en un plan de salvación, extendiendo la misericordia, el tiempo de gracia, nosotros sigamos guardando cosas ocultas. Es tiempo de deshacernos del pecado. Amén. Es tiempo de remitir. El texto de Hebreos 9:22 dice, vamos a ver Hebreos 9 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿El derramamiento de sangre ya se hizo? Sí, falta la remisión. Esa nos toca a nosotros, amén. La última lámina, vamos a ver ahora qué está haciendo Jesús ahora mismo en el santuario celestial. Dale a la siguiente. Jesús ahora mismo es nuestro sumo sacerdote y en el santuario celestial Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y Él está delante del trono de Dios, mostrándole al Padre sus manos y que con esa sangre
Él perdona todos nuestros pecados, pero Él solo los puede perdonar si tú los remites. Amén. Así que yo quiero ver de pie a todos aquellos que le quieren en esta noche decir: Señor, ayúdame a deshacerme de todo lo que tenga que deshacerme, a remitir todo, porque Él se encarga. Desde la cruz Él se encarga del resto. Lo tuyo solo es ponerlo sobre el cordero. Él hace el resto. ¿Cuántos le quieren pedir al Señor en esta noche eso? Vamos a orar con todos a ustedes, quienes de pie le digamos al Señor esta noche: Señor, el santuario resuelve el problema del pecado. En el santuario el pecador llega con el pecado, y en el santuario el pecador sale por un lado y el pecado toma por otro rumbo. El pecador vuelve a su casa justificado y el pecado va al velo, a la presencia de Dios. Amén. Muy bien, ¿qué les parece si inclinamos el rostro para orar? Misericordioso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por el ministerio sumo sacerdotal que Jesús está haciendo en el santuario celestial en este instante. Te damos gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz en esta tierra, pero también te damos gracias por su intercesión por nosotros ante el trono de la gracia en el cielo y ante la hueste angélica. Gracias por enviar a esta tierra tu Santo Espíritu, que ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Este proceso del perdón hoy todavía continúa, porque ahora, Señor, el Espíritu Santo está tratando de que nosotros abandonemos totalmente toda forma de pecado. Y nuestro Señor Jesucristo está intercediendo en los cielos para que esos pecados puedan ser borrados definitivamente y perdonados para nosotros. Ayuda a toda esta congregación que está aquí de pie. Ayuda a todos nuestros amigos que están en sus hogares a esta hora, para que la decisión que tomemos no es una decisión religiosa, no es por una iglesia o una religión, es una decisión por la salvación. Así como al principio tomamos decisiones entre la muerte y la vida y elegimos la vida, ayúdanos en estos momentos, Señor, a confesarte todos nuestros pecados. Y tú has prometido que los echarás al fondo de la mar y que nunca más te acordarás de ellos. Bendice a las visitas que hoy nos están acompañando, para que ellos también se incluyan en el maravilloso plan de salvación y llegan a formar parte de ese pueblo que tú estás formando en esta tierra. Y que más que miembros de iglesia lleguemos a ser realmente hijos e hijas de Dios. Cuídanos salir a los hogares. En el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén.